Buenas noches, Chile. Buenas noches, Maracaibo. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Latinoamérica. Desde el palco se viste de gala para recibir esta figura, la voz del futsal en Venezuela, Edgar Soler. Hermano, en nombre de mi productora Mayru Torres y de los diseños, profesor José Barrio, te damos la más cordial bienvenida. Un honor, un gusto tenerte aquí desde el palco desde este momento. Es tuyo, hermano. Buenas noches, bienvenido, un abrazo. Buenas noches para ti, Wilfredo. Buenas noches para todos los que están a seguir la transmisión, a toda la gente de Chile, con mucho frío, ¿no? En esta temporada, mucho frío en Chile. Un abrazo. Y bueno, yo desde Maracaibo, una ciudad, como todos saben, bastante caliente, muy calurosa, pero que nos encanta. Como ya desarrollaremos en la entrevista, no soy nacido aquí en Maracaibo, pero soy un maracucho. Nacionalizado maracucho. Bueno, antes de dar los datos de Edgar Soler, le voy a dar que me permita un chancecito, hombre, para saludar y felicitar a los cumpleañeros de hoy. Hoy cumpleaños mi sobrino Juan Diego Pérez Torres, en la ciudad de Maracaibo, donde tú naciste, Estado Aragua, la ciudad jardín de Venezuela. Feliz cumpleaños, hermano, cumple 14 añitos, que la pase y lo disfrute. Fuerte abrazo desde aquí de la distancia. También cumpleaños hoy Royber Moreno, aquí en la quinta región de Valparaíso. Feliz cumpleaños para Royber. También está de cumpleaños José Gregorio Quintero en los Estados Unidos de Norteamérica. Hermano de ese Grandes Ligas venezolano Humberto Quintero. Y el profesor José Gregorio Enrique, hombre de fútbol de salón, Carabobo. Un abrazo fraternal para él. A ver, vamos a conocer un poquito de Edgar Armando Soler Dávila. Nació el 8 de febrero de 1985 en San Antonio, del estado Táchira, producto de la unión matrimonial de Edgar Rodolfo Soler y Luz Marina Dávila. Es el menor de 3 hermanos. Su hermana mayor Laura, le sigue Edgardo y después Edgar Armando. Vamos a comenzar con tu programa, hermano. Háblanos de tu infancia, tu primaria y tu secundaria. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, Wilfredo, primero quiero agradecerte la invitación y además felicitarte por esta iniciativa que has tomado de utilizar estos espacios en esta situación de confinamiento, situación donde todos estamos en casa, poder establecer contacto con personalidades del deporte. He estado siguiendo tu cuenta y quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo y reconocer también la trayectoria de personalidades del deporte, y eso es muy especial para los seres humanos, que de alguna manera nos reconozca lo que hacemos, nuestras actividades, nuestras profesiones. Y este es un momento quizás también muy sensible, en donde estas actividades toman muchísimo más valor porque nos permiten conectarnos con la audiencia, nos permiten hacer contacto con ese mundo que en este momento no podemos disfrutar de la mejor manera. Así que bueno, primero quería iniciar así, felicitándote y animándote a que continúes, a ti y a todo tu equipo, a tu productora, a todos los que hacen posible que cada día tengamos la posibilidad de a través de esta ventana conocer la vida de otras personas que se desarrollan en distintas áreas. Así que bueno, Pupi, pues mi vida se desarrolló en la frontera colombo-venezolana, San Antonio del Táchira. Soy andino, soy nacido allí en esta zona que uno considera que es un mismo patio. Uno dice que uno es ciudadano binacional porque quienes nacemos allí tenemos de alguna u otra forma conexión con Colombia. Es mi caso, que mis padres son nacidos en Colombia y desarrollaron sus negocios y sus actividades allí en San Antonio del Táchira, y allí también consolidaron su matrimonio y el hogar, y allí crecimos nosotros y fuimos criados como venezolanos con esa sangre colombiana. Entonces, allí en frontera hice toda nací, me crié y hice todos mis estudios de primaria y de secundaria en el Colegio Nazaret, un colegio de monjas, un colegio católico que me enseñó muchísimos valores importantes para la vida cotidiana, para la formación integral del ser humano, y eso es muy importante. Yo agradezco muchísimo haber tenido unos grandes compañeros, unas grandes personas allí que todavía siguen siendo mi familia, ¿no? La familia del colegio es la familia prácticamente para toda la vida. Todavía tenemos grupos de WhatsApp en donde estamos siempre interactuando y estamos
siempre en contacto, atentos los unos de los otros, y fue una formación muy bonita. Yo agradezco a esa institución, agradezco a cada profesor, a cada docente, a cada personal obrero que de alguna manera contribuyó en mi formación y en mi crecimiento personal. Fue una niñez muy bonita porque tanto mi papá como mi mamá se esforzaron para que nosotros tuviéramos una buena educación, que pudiéramos disfrutar también de las bondades que uno quiere recibir en familia, de todo el cariño, de todo el afecto, de esa familia en los primeros años de vida, cuando uno quiere formarse, quiere aprender, quiere crecer, y bueno, la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Hasta los 15 años, hasta los poco más de 15 años, casi 16 años, viví en San Antonio del Táchira y todavía pues tengo un apego muy especial con esa tierra, y normalmente trato de ir 2 o 3 veces al año. Ahora, Edgar, muy bien. Cuéntanos un poquito algo. En la infancia, ¿qué deporte practicaste? Ojo, aparte del fútbol. Porque en San Antonio se juega fútbol. Exacto, el fútbol prácticamente es un deporte que uno sale a la calle y ya simplemente en la calle de enfrente hay 2 piedras colocaditas ahí para que uno juegue, para que uno disfrute, ¿no? Y eso es entre los vecinos, entre los amigos de la cuadra, y así me crié, jugando mucho con mi hermano también en la casa. Nos poníamos a jugar en el patio de la casa con algunas sillas, las colocamos de arquería, y en el patio jugamos fútbol casi todas las tardes. También incluso entré a una escuela de fútbol como arquero, porque siempre me llamó la atención de esa posición, arquero, porque como digo, la influencia del fútbol que está ahí en esa zona, pero mucho fútbol de Colombia también. Y en ese momento la selección Colombia, en los años en los que yo jugaba, recuerdo, yo sí nací en el 85, ya Colombia pudo asistir a un mundial en Italia 90 y también a Estados Unidos 94. Entonces era un momento en donde en la frontera se vivía el fútbol con mucha pasión, con mucha intensidad, y tenía arqueros referencia. Del 90 estaba René Higuita, pero también había otros arqueros como José María Paso, como Miguel Calero, como Oscar Córdoba, y para mí fueron arqueros referencia. Y en su momento Venezuela también, que aunque llevaba mucho palo nuestra selección de fútbol, tenemos figuras en el arco como Rafael Dudamel en su momento y Gilberto Angelucci. Entonces la posición de arquero para mí tenía un valor sentimental muy especial, y casi siempre iba al arco, y en las academias de fútbol que estuve era en esa posición. No me desarrollé tanto en el fútbol, estuve quizá unos 2-3 años, pero también hice natación, también hice taekwondo, en fin, siempre estaba tratando de mantenerme activo con el deporte. Ahora bien, Edgar, me llama mucho la atención. Egresas como bachiller y tienes tu primera experiencia ya como camarógrafo, siendo un chaval, un chamito, siendo el camarógrafo de tu hermana, que es periodista. Saludos a Daniel Leal, que se conectaba, uno de mis fans número 1 del programa. Saludos a su esposa, a sus hijos, te admira mucho. Saludos. Cuéntanos un poquito esa historia, Edgar. ¿Cómo es eso que eres camarógrafo y eres un chamito y ya estabas haciendo de camarógrafo de tu hermana? Ay, te mudas de ciudad también, ¿no? Llegas a Maracay. ¿Cómo fue ese traslado? Exacto, bueno, al terminar el bachillerato, sabes que cuando uno termina el colegio, a veces no tiene muy claro qué es lo que quiere ser, qué carrera quiere desarrollar. Mis compañeros siempre me decían que yo tenía una facilidad para hablar en público, que no me daba pena, que me gustaba siempre exponer. Era también la persona que normalmente tomaba liderazgo para decir yo tomo la palabra, yo lo digo primero, y ellos veían como esa vocación en mí de la expresión, de la palabra. Sin embargo, yo no lo tenía tan claro. Y bueno, como es natural, yo me gradué de bachiller de 15 años, y hicimos, y se lo comenté a mi mamá, y quise como dejar un año en donde yo evaluara bien qué era lo que quería hacer. Y mientras tanto, pues, tuve la oportunidad de trabajar para mi hermana cumplía rol de periodista de un noticial de Home Channel de Intercable, en San Antonio del Táchira, cubría todo el eje fronterizo, San Antonio, Ureña, toda esa zona. Y había una vacante para ser camarógrafo. Yo ni idea de nunca haber agarrado una cámara, pero desde niño siempre había tenido curiosidad por la radio, porque mi papá siempre estuvo en ese mundo de la radio,
y me encantaba mucho ver la televisión y desarrollé como un criterio básico de la estética de la televisión. Entonces, cuando yo lo que trataba de hacer era de repetir un poco las tomas y las imágenes que veía en los noticieros, porque siempre me gustaba ver mucho los noticieros, era como una cultura de mi papá de siempre, que siempre estuviéramos informados, que siempre estuviéramos leyendo y viendo las noticias. Entonces, bueno, se me hizo fácil aprender, digamos, lo mecánico, que era tomar la cámara, unos aspectos técnicos de la cámara, y el criterio, pues, a los directivos del canal les gustó, como tenía el criterio para hacer las tomas, para hacer los planos y para grabar. Entonces estuve ahí entrenándome durante un tiempo, recibí igual un curso también de manejo de cámara, un personal de Meridiano que en ese momento eran corresponsales en San Cristóbal, ahí en Táchira. Y bueno, y así me fui formando y aprendí mucho con mi hermana, porque mi hermana es una muy buena periodista, pero además una gran relacionista pública. Entonces ella tenía la facilidad de conectarse con la gente, con los mismos políticos que tenía que entrevistar, las mismas fuentes que tenía que entrevistar de algún suceso, de repente de los organismos castrenses, de la Guardia Nacional, de la Policía, de Protección Civil, todas las fuentes, incluso el mundo empresarial. Entonces yo fui como observando esa habilidad que tenía ella y me gustó mucho. Y dije, yo creo que por aquí puede ser. Además, ella estaba también muy involucrada en el mundo de la publicidad, siendo periodista también tenía sus clientes en el noticiero. Como todo noticiero local, tienen que gestionarse y autogestionarse muchas cosas. Y entonces también empecé a ver en la publicidad un campo muy atractivo, muy bonito de hacer comerciales de televisión, de comerciales para radio. Y entonces se me da esa posibilidad, estando a la espera de tomar una decisión para formarme en el área académica. Mi hermano, que es Edgardo, que es mi hermano del medio, hermano mayor del medio, somos tres, me dice, mira, hay una oportunidad para que vengas a Maracay, para que trabajes para mí en un local comercial que él tenía, quería que se lo administrara, y bueno, y que aprovechara la oportunidad también para estudiar. Y en definitiva, pues, con 16 años tengo esa oportunidad. Me dijo, tienes una semana para pensarlo. Para mí era impactante dejar mi pueblo, dejar mi familia, dejar a mi mamá, era el menor, ¿no? El consentido, el de la casa, y bueno, tener que pensar en salir de allí, pero era una buena oportunidad y se ve que tenía que tomarla, y así fue. Entonces allí empecé este viaje a Maracay, y en Maracay viví 4 años. Ahora bien, Edgar, en esos años que estuviste en Maracay, aprovechaste en el 2002, hacer estudios de publicidad y mercadeo. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Recuerdas a tus compañeros, profesor que te influenciara? ¿Por qué publicidad y mercadeo y no comunicación social? Mención radio y televisión. Bueno, fíjate, excelente pregunta. En ese momento yo indago acerca de las oportunidades para estudiar comunicación en Maracay, y la carrera en la universidad era muy costosa. Entonces, como carrera afín, yo veía la publicidad y el mercadeo porque estaba enfocado hacia lo audiovisual. Entonces igual iba a ver radio, igual iba a ver televisión. Entonces vi eso, ¿no? Era el chance que tenía para comenzar a formarme académicamente, y dije, bueno, no lo voy a desperdiciar. Y en efecto tomé esa oportunidad. Mi hermano me dijo, esta es la oportunidad en la que yo te puedo apoyar, y él me apoyó para que pudiera estudiar esa carrera técnica en publicidad y mercadeo. Y fue una experiencia muy bonita porque empiezas a formarte como persona, porque 16 años estás chamo, estaba muy chamo todavía, y era una vida totalmente nueva, vivir en una residencia, empezar yo mismo a resolver mis asuntos de mi alimentación. Claro, había tenido un buen entrenamiento en casa con mi mamá. Sabes que las madres siempre se adelantan a cualquier circunstancia y entienden que tienen que formarnos, que tienen que ayudarnos a crecer y a mejorar, y ella me dio las herramientas también en casa. Me enseñó a defenderme, me enseñó a que yo planchara, a que ordenara mi ropa, que lavara mi ropa, que preparara mi comida, y eso me ayudó muchísimo para que en Maracay las cosas no fueran tan difíciles. Sin embargo, es un proceso de adaptación, pero tuve muy buenos amigos, y allí empecé a conocer gente del centro del país, ¿no? Y del oriente del país, amigos que
de repente habían venido a estudiar a la UNEFA, por ejemplo, en Maracay, y venían por ejemplo, de Puerto La Cruz, venían de Maturín. Conocí amigos de Caracas, amigos de ahí de Maracay, otros de Valencia, de Barquisimeto, y vivíamos en una residencia. Entonces esa interacción fue muy buena porque empecé a conocer las distintas formas de pensar también, cada quien cómo iba llevando su camino como estudiante universitario, y eso fue un gran impulso para mí porque todos tenían historias, digamos, muy inspiradoras, de esfuerzo, de dedicación, de compromiso, de responsabilidad, de disciplina. La mayoría eran así, no faltaba el guachapitero y el que iba allá, estaba en la residencia y era un desastre, pero en general la mayoría eran muchachos muy centrados, que tenían muy claros sus objetivos, y eso me ayudó también a mí a concentrarme en lo que tenía que hacer. Así que recuerdo Maracay también como una ciudad que me enseñó a crecer en la atención al público, porque en el local que yo trabajaba para mi hermano atendía al público, tenía que hacer transacciones bancarias, tenía que atender a proveedores, y eso me hizo bastante bien porque empecé a fortalecer áreas que yo nunca había trabajado, ¿no? Ahora bien, Edgar, de esos compañeros tuyos, ¿todavía recuerdas alguno? El egreso, sí, 2005. Sí. Te gradúas como técnico superior en publicidad, ¿verdad? Mercadeo, 2005. Sí, correcto. ¿Conservas esas amistades? Un profesor que te haya marcado, el profesor que más me costó aprobar esta materia fue muy compleja, o era el profesor, qué compañero o qué compañera, cuéntanos un poco de eso, de esa vida. Sí, no, grandes amigos. Ahora vamos a empezar por los profesores. Hubo dos profesoras específicamente que me marcaron mucho. Una, metodología de la investigación, que para mí fue un tormento, fue una tortura, porque era la primera vez que yo tenía que hacer una tesis, y entonces todo lo que era relacionado con metodología a mí me costaba muchísimo. Era muy complejo para mí, y la profesora me tenía muy poca paciencia, y yo le preguntaba 7,000 veces lo mismo, y bueno, ella fue lidiando conmigo hasta que al final con esas profesoras uno termina haciendo una conexión muy especial, porque ya te quiere como un hijo, y después se alegra y llora al final de ver que tú lograste hacer lo que ella tantas veces te explicó. Entonces esa profesora me marcó muchísimo, la profesora Magdalena se llamaba. Y la otra, Rita, que fue una profesora que me dio prácticas de radio. Entonces ella en la radio, pero era enfocada obviamente a la publicidad. Y con ella, digamos que de alguna manera exploté aún más el tema de publicidad en radio, porque ella me daba mucha confianza. Me decía, tú tienes muy buena voz, Edgar, tú tienes muy buena voz, tú eres muy creativo. Entonces desarrollaba guiones publicitarios en cuestión de minutos, colocaba como ejercicios, y le encantaba el trabajo que yo hacía. Entonces fue una muy bonita experiencia, porque son de esos profesores que también como que te afianzan en lo que tú estás haciendo, o para qué naciste, cuál es tu propósito, cuáles son tus talentos, y esa es una que no olvido. Y en cuanto a amigos, muy buenos amigos. Tuve un amigo que se llama Cristian, Valentina, una gran amiga también, Evelyn, César, y mantengo todavía amistad con Alfredo Robles. Alfredo Robles es un ingeniero electrónico y vive en Lyon, en Francia, actualmente. Él había hecho su bachillerato en Francia porque sus papás se habían ido a vivir allá un tiempo por estudios de posgrado. Ellos estaban en Caracas y la universidad los envió a estudiar a Francia. Y él estudió su bachillerato en Francia, estuvo 4 o 5 años allá y se graduó como bachiller en Francia. Y luego, después de estar un tiempo trabajando aquí en Venezuela, decide ir de nuevo a Europa y vive actualmente en Europa. Y en 2013 tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a visitarlo. Y recientemente, el año pasado, en junio, nos encontramos también en Portugal. Y somos hermanos. Casualmente, esta mañana nos estuvimos escribiendo. Es una amistad que conservo, es un hermano de esos hermanos que te regala la vida. Ahora bien, Edgar, luego de tu egreso en Maracay, ¿cuántos años duraste en Maracay? Porque hubo un cambio muy brusco, la ciudad jardín, y te fuiste a una de las metrópolis. Cuidado si no es la ciudad luego de Caracas, la ciudad más importante del país, nuestra Maracaibo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuántos años duraste en Maracay luego que egresaste? ¿Y cómo llegaste a Maracaibo?
Maracaibo. Bueno, ahí está el punto de inflexión importante de mi historia. Porque cuando yo estoy en San Antonio, conozco a Diani, quien es mi actual esposa. Mira tú cómo hemos rodado todos estos años. La conozco, nos hacemos amigos, y cuando yo estoy en esa transición de Táchira a Aragua, es decir, de San Antonio a Maracay, nos hacemos novios. Y ella me dice, dale, anda a estudiar a Maracay, prepárate, y ella estaba estudiando ya odontología. Y me dice, tienes que ir a estudiar, aprovecha esta oportunidad. Y fue una persona, ha sido una persona clave para también motivarme al mejoramiento personal y académico. Me dijo, tienes que ir, tienes que hacer el esfuerzo, nosotros luego nos podemos encontrar, ya veremos cómo hacemos, viajes de Maracay a Maracaibo, ahí vemos cómo hacemos. Y así fue, me fui a Maracay con el objetivo claro de estudiar, graduarme rápido, no perder tiempo, no distraerme, lograr el objetivo en el tiempo estimado para luego venir a Maracaibo. Es decir, Maracaibo estaba desde el plan al salir de San Antonio. Entonces, prácticamente Maracay era un proceso de transición y de formación, pero el destino final era Maracaibo. La escala era Maracay, pero el destino final era Maracay. Wow. A ver, Edgar, llegas a Maracaibo, llegas directamente, háblame de la UNICA. Antes de llegar a la universidad, ¿hiciste algo antes de ingresar a la UNICA o llegaste directamente a formarte como comunicador social en la UNICA, la Universidad Cecilia Costa? No. Ok, bueno, cuando yo llegué a Maracaibo, evidentemente llegué buscando trabajo, necesitaba trabajar, ese era el objetivo, y con una carrera técnica, con un título de técnico en publicidad y mercadeo, pero con la experiencia que tenía en televisión. Entonces mi comodín era la carta de trabajo que tenía de allí, de la empresa en la que había trabajado de televisión, de Intercanal, y empecé a buscar trabajo en canales de televisión, porque yo quería seguir estudiando, pero sabía que necesitaba trabajar también, y mi experiencia me decía que podía ser camarógrafo de cualquier canal, porque eso era lo que había aprendido y sentía que lo hacía bien, mientras podía comenzar a expresivo la oportunidad de comenzar a trabajar en Atel Televisión, esta empresa en la que estuve durante 7 años y que todavía recuerdo ese momento en el que me abren la puerta, y para mí fue una gran experiencia. Y trabajando con Atel, en Atel Televisión, pude hacer el estudio en la UNICA. Yo estudiaba los sábados, por eso asocio Atel con la UNICA, porque yo estudiaba los fines de semana, los sábados, y trabajaba entre semana en Atel, cumplía mi horario. Entonces era un complemento muy bueno, porque yo estaba prácticamente haciendo la realidad de la profesión todos los días, y los sábados fortalecía el fundamento teórico y la academia, que es sumamente importante. Entonces fue un complemento muy bueno, porque lo que ya después yo veía en clase, lo estaba viendo en mi día a día de trabajo. Demasiado, una complejidad positiva, un binomio, la UNICA y Atel Televisión. Ahora, Edgar, cuéntanos un poquito entonces esa etapa de estudiante en la UNICA. Profesores, compañeros, paremos de contar, hasta que llega el momento cumbre, el 2012. Mira, quiero saludar a Mariani Briceño, que está conectada, le envío un beso enorme, que está en Chile, y le envío un gran abrazo. Está justamente allá en Chile, donde tú estás también, Wilfredo. Bueno, un abrazo para ella, gracias por estar aquí. Sí, de la UNICA, mira, en la UNICA yo recuerdo que todo era a las carreras, de verdad era fuerte para mí, porque estaba de lunes a viernes, como digo, estaba trabajando fuerte, incluso teníamos transmisiones los fines de semana. Cuando tú trabajas en televisión no tienes horario de médico, o sea, cuando hay una transmisión hay que hacerla. Teníamos que hacer transmisiones deportivas, normalmente los fines de semana son de las transmisiones deportivas, los eventos musicales, teníamos viajes también, y para mí
era complicado. Yo, mire, yo soy sincero, Wilfredo, yo recuerdo el paso por la UNICA muy fugaz. Lo disfruté mucho porque tuve profesores muy buenos, pero era un corre-corre. O sea, para mí era muy desgastante. Pero bueno, gracias a Dios pude cumplir con ambos roles, que era cumplir con mi trabajo y cumplir con la universidad. Y para mí la UNICA también fue y es una gran casa de estudio que jamás olvidaré, y como digo, que fue el complemento de todo lo que hacía de lunes a viernes o de lunes a domingo en Atel Televisión. Ahora, Edgar, me llama la atención algo, esa transición, la idiosincrasia del maracaibero, maracucho, como lo quieras llamar, del zuliano. ¿Te adaptaste rápido o te costó? Porque tú sabes cómo es el maracucho, el zuliano, esa idiosincrasia tan original y tan particular de nosotros. ¿Cómo fue esa adaptación? No, bueno, mira, todavía no me acostumbro ni al calor, sufro mucho con el calor. Y la personalidad, bueno, fíjate, nosotros los andinos somos, y Mariani lo puede confirmar, que también ella es andina, es de Trujillo, somos más formales, somos muy, digamos, de pocas palabras, hasta que nos dan mucha confianza, es que desarrollamos más, pero en general somos muy silenciosos, no nos gusta ser muy llamativos en una reunión, más bien pasamos por debajo de la mesa, normalmente hablamos muy bajo, o sea, somos totalmente distintos a lo que puede ser el maracucho. Estoy diciendo la antítesis de lo que es un zuliano. El zuliano es ruidoso, el zuliano es toda alegría, el zuliano se hace sentir a donde llega, tiene sus expresiones particulares, tiene esa forma tan cercana y cálida de ser, incluso cuando te está conociendo, en los primeros segundos, en los primeros minutos. Y bueno, es un poco el contraste. Luego, yo tengo que confesar que en algunos momentos me costó adaptarme a lo que yo consideraba que era como una personalidad arrolladora de muchos que me rodeaban. Yo decía, esto es como que te arrolla, o sea, como que no respetan los espacios. Pero bueno, eso sin duda uno se va adaptando y va viendo que es la forma de ser, y hay mucho de positivo en el zuliano. Ahora me encanta, digamos, de alguna manera convivir con esa idiosincrasia. La disfruto mucho, maracucho, y me encanta su forma de ser. Fíjate que, y ya lo hablaremos más adelante, pero uno de los momentos en los que yo me gradúo de trabajar con zuliano es con guerreros, porque trabajo con el señor Villaves García y con Alfredo Domínguez y con todos los jugadores y con el cuerpo técnico. En Atel Televisión había una mezcla también de personas que de repente vivían en Trujillo y se habían venido para acá y trabajaban ahí. Había otro diseñador que había vivido mucho tiempo en Caracas, entonces era más bien muy caraqueño, que había como una mezcla. Había otros andinos también, una Marlene, una gran amiga que es de Rubio. Entonces era como muy mezclado. En cambio, Guerreros era muy puro. Muy zuliano. Exacto. No, y el zuliano tiene una particularidad, el maracucho, el maracaibero, como nos llamen, que hoy te conocemos, te damos la mano y mañana te damos un abrazo. Tal cual. Y te invitan a algo, de verdad que son demasiado originales mis paisanos. Ahora, Edgar, háblame de esta fecha. 2012, Universidad Cecilio Acosta, llega el gran momento. Sí. ¿Qué nos puedes recordar de ese día, momentos antes de tu acto de grado? ¿Cómo fue ese día? Sí, mira, para mí tuvo mucho significado el hecho de que mi papá pudiera venir al acto de mi grado. Porque cuando me gradué en Maracay, como publicista, mi relación con mi papá en ese momento no era tan buena. Porque después de la separación, del divorcio de mi mamá y papá, yo me fui a vivir con mi mamá. Entonces, claro, yo estaba más pegado con ella y habían algunas diferencias de historias que uno no entiende hasta que crece, hasta que madura un poco más y comprende los dos lados de la historia. Entonces, mi relación no era buena con él y prácticamente yo me gradué allá en Maracay muy solo. Bueno, estaba en compañía de mi hermano. Pero ya con el tiempo, la relación con papá fue mejorando muchísimo. Somos ahora grandes amigos. Y mi papá viene. Y para mi papá
el, digamos, hay un valor muy importante para él en lo académico. Y yo siempre lo aprendimos nosotros en casa de él, porque él siempre nos exhortó, nos instó, nos motivó a leer, a estudiar, a prepararnos. Y él también ha hecho eso. Hasta hace pocos años hizo una especialización en su área, que es en el área de la docencia. Es decir, mi papá ya tiene 70 años y fue hace 5 años, estaba recibiendo un nuevo título. Entonces ha sido un ejemplo de estudio. Entonces él viniera en 2012, presente, en ese momento en el que yo recibía mi título como comunicador social, yo sé que para él eso fue muy especial. Y el hecho de que para él fuera muy especial, pues para mí lo fue. Es una manera también de honrar a tus viejos, ¿no? De decir, mira, esto también hay mucho mérito en ti, porque al final uno es una prolongación de ellos, que han hecho muchos esfuerzos, con aciertos o desaciertos, pero igual han entregado todo, han tratado de entregarlo todo para darte lo mejor, ¿no? Entonces, eso lo recuerdo mucho. Recuerdo el día de mi grado que mi papá estuviese, y luego la cena y el compartir fue un momento muy especial. Edgar, saludos a Andrés Arcay, tu colega, te envía un fuerte abrazo. Saludos Andrés Arcay, saludos, y que por cierto siempre está muy pendiente a tus likes, siempre está apoyando. Así que un saludo, Andrés. Siempre está pendiente, sabe que lo voy a tener por aquí. No, y es una de los gestos. No, le había perdido la pista. De amistad y de respeto, que se una al live y que él sepa que tú lo estás viendo y que nosotros estamos aquí también. Así que un abrazo, muchas gracias, Arcay. Él es una escuela y tenemos que de todos aprendemos un poquito. Lo importante es aprender siempre lo positivo de cada uno. A ver, Edgar. Así es. Llegamos, tu experiencia, ¿cómo llegas a la radio? ¿Quién te llevó de la mano a la radio? Voy a hacer radio. Sí. Bueno, el amor con la radio fue muy pequeño, porque mi papá fue director de una emisora de radio también. Es que mi papá ha estado entre la educación y la comunicación. Mira, está haciendo una denuncia, y lo tengo que interrumpir, porque mira, no me quiere entrevistar. Andrea Arcay está haciendo una denuncia. Es una denuncia y me parece un desaire. Hace 2,5 millones de live diario. No sé a qué hora será, la madrugada que hago un programa con él. Cuando él quiera, sabe que las puertas del palco están abiertas para él. Y para Guille, saludos a los dos. Un abrazo. También saludos a Andreina Pacheco. Andreina Pacheco está en Argentina, es una gran colega también. No sé, Wilfredo, de repente tú la conociste, pero si estuviste aquí en Maracaibo, ella transmitió juegos del Unión Atlético Maracaibo como comentarista y transmitió también el sudamericano femenino cuando Venezuela clasificó al Mundial, aquí en Venezuela, cuando fue aquí en Barquisimeto, bueno, en Cabudare, ¿no? Ella fue en ese estadio. Ella, Andreina Pacheco, fue reportera de campo para Meridiano Televisión y Telearagua. Le envío un beso enorme a ella, un abrazo a su esposo y a su niña, que es una belleza. Así que bueno, así han sido las cosas. Fue desde muy pequeño, como digo, por mi papá, porque mi papá fue director de esa emisora de radio y siempre me conecté con el hecho de que él estuviese pendiente de la programación, ir a la cabina. Me abrían el micrófono los operadores porque llegó el hijo del director, entonces ábrele ahí el micrófono para que diga la hora. Entonces yo decía las 7:27 de la tarde, de la noche y tal. Entonces eso para mí ya era un contacto con la radio y ver también cómo hacían los programas en la cabina, cómo mezclaban, cómo musicalizaba el operador. Entonces eso para mí fue muy, muy familiar. Ahora, exactamente cuando comencé a hacer radio, te tengo que confesar que no lo recuerdo. Exactamente la primera vez que hice radio aquí en Maracaibo, no lo recuerdo exactamente, pero sí sé que, lo que sí recuerdo es que una de las primeras emisoras fue Radio Fe y Alegría, 88.1, haciendo transmisiones de fútbol de la Unión Atlético Maracaibo, transmisiones de fútbol de salón, y fue la primera emisora aquí en Maracaibo. Fue Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ahora bien, háblame también que estuviste en SWIP 89.1, Deportes Unión Radio, Feria 106.9 y Urbe 96.3. Cuéntanos Sí. tus grandes amigos que dejaste en la radio. Exacto. En Suite, en Unión Radio, bueno, en Suite transmitimos Suramericanos, juegos de la Vinotinto, transmitimos eliminatorias al Mundial también a través de Feria. En Deportes Unión Radio hicimos el programa que yo hacía, que producía Anatel Televisión, que era Edición Fútbol, lo llevamos al formato de radio. Entonces, por aproximadamente un año hicimos un programa que era dedicado exclusivamente al fútbol venezolano y lo hice en esa estación de radio. Y Urbe ha sido mi familia más reciente, donde hemos transmitido también muchos eventos deportivos, Copa América, Eurocopa, eliminatorias al Mundial, y hemos estado trabajando de la mano ya desde hace unos 4 o 5 años, y me he mantenido allí en la emisora, y actualmente estoy en un programa del mediodía, que no es de corte deportivo, es más de entretenimiento, muy zuliano, muy al estilo zuliano, y es de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y acompañamos a la gente en la cola, en el regreso a la casa, en el almuerzo. Entonces es un programa que ha sido nuevo para mí, una exploración también distinta en la radio, porque es otra faceta, es una faceta más del humor, del repentismo, de las ocurrencias, y de ser muy franco al momento de expresarnos, siempre respetando las normas, pero bueno, somos un poco impertinentes. Un andino haciendo humor zuliano en la radio. Una cosa bien original, Edgar. Un reto, hermano. Bueno, para que tú veas. Con todo respeto te lo digo. Así es. Ahora, Edgar, cuéntanos esa experiencia. Llegas a la televisión, a Tel Televisión, de dura 7 años. Háblame de tus inicios, cómo fueron tus inicios, qué empezaste a hacer. Y luego, bueno, el principio y el final, a Tel Televisión. ¿Y cómo llegaste a transmitir partidos de fútbol sala? Parece, bueno, que a Tel, empezaste como camarógrafo. O sea, me parece, no sé, una historia muy bonita, ¿verdad? Para que nos las cuentes, por favor. Tu experiencia de Atel, tus amigos, todo lo que hiciste en Atel, por favor. Sí, yo me siento muy orgulloso de haber iniciado en la televisión, porque eso me ayudó a tener una visión muy amplia de lo que es hacer televisión, de todos los procesos. Entonces, Atel Televisión para mí es y ha sido una de las mejores escuelas. Es una universidad, para mí es la universidad. Es la mejor universidad en la que yo he podido estudiar, porque comencé siendo camarógrafo, luego también aprendí a editar y me involucré en el departamento de edición. También aprendí a dirigir transmisiones, entonces ya no era el camarógrafo, sino que yo dirigía las grabaciones en estudio ya con 4 o 5 cámaras, y también dirigí musicales, entonces un show de gaitas o un evento en el Sambil donde habían espectáculos a varias cámaras, y ya coordinaba yo la transmisión. Luego me volví productor. Saludos a Sergio Bolívar, un abrazo para Sergio, gran entrenador. Y bueno, ese proceso de aprendizaje hasta, bueno, como digo, luego pasé a ser productor. Entonces yo me encargaba de producir contenido, y contenido que a mí me gustaba, que era en este caso programas de fútbol nacional, o transmisiones de fútbol de salón, o transmisiones de fútbol sala. Entonces ahí es donde me empiezo a involucrar con el deporte en esa área. Y tengo que contar también, por ejemplo, que tuve la maravillosa experiencia de ser uno de los camarógrafos que estuvo en la final de la Copa América aquí 2007, Copa América 2007, que fue la final aquí en Maracaibo. Y fui camarógrafo. La final de la Copa América. De la Copa América. De la Copa América. Copa América Maracaibo 2007, clásico. Sí. Yo era el donde Brasil, por cierto, barrió a Argentina, por nada personal. Exacto. Paliza, bueno, para un canal argentino, yo era el camarógrafo que siempre estaba enfocando al Coco Basile. Yo estaba a muy pocos metros del Coco,
siempre enfocando al Coco Basile en esa final. Esa es una de las experiencias bonitas. Y luego, más adelante, tuve la oportunidad ya de ser comentarista de campo en transmisiones de juegos de la Unión Atlético Maracaibo, porque como estaba integrado a ese equipo y formaba parte también de la producción deportiva, ya me empezaron a tomar en cuenta, como sabían que me gustaba el fútbol, me empezaron a tomar en cuenta para estar al lado de grandes de aquí del Zulia como Rodolfo Sarmiento, Ernesto Vera, entre tantos otros periodistas aquí del Puro general. Para estar en campo y acompañarles. Entonces, eso me empezó digamos, a fortalecer mucho y a darme mucha confianza también para decir, bueno, ya voy a empezar a hacer otras cosas. Esto es lo que yo quiero, hacia donde yo quiero llegar. Y Wilfredo, te digo, el objetivo siempre lo tuve claro. Yo me acuerdo que yo decía, desde esa edad, que yo solo quería que me abrieran una ventanita para poder demostrar qué podía yo hacer. Y en lo que en lo que se me asignara, me gustaba hacerlo con todo el corazón, sin menospreciar el cargo o la responsabilidad. Yo recogí cables, Wilfredo, en transmisiones, enrollé cables de cámaras, metros y metros de cables, ayudé a subir equipos y equipos a las móviles de transmisión. Y eso nunca lo vi como algo denigrante, teniendo ya una carrera y estudiando comunicación, siempre lo vi como un complemento para aprender sobre todo lo que representaba comunicar y lo que representaba hacer una transmisión de televisión. Entonces, conocer cada aspecto y cada área me hace tener una visión más global de todo y lo he disfrutado, cada cosa la he disfrutado. Y hasta el final, en la salida de él, ocurre porque sentí que ya había cumplido todos los procesos que tenía que cumplir allí, que había crecido lo que quería. Ya tenía mi propio programa que era Edición Fútbol, ya estaba haciendo las transmisiones, me convertí en la voz del canal porque también me certifiqué como locutor profesional en la Universidad del Zulia, y yo agradezco siempre al ingeniero Ricardo Bravo, el presidente de la organización, que me haya permitido también desarrollarme en todas las áreas sin ningún bloqueo. Yo le proponía, yo quiero hacer esto, y él me abría las puertas y me daba su confianza, y yo trataba de honrar esa confianza. Entonces, pues también fui la voz del canal, identifiqué al canal durante varios años, tuve mi programa que fue Edición Fútbol del fútbol venezolano, y ya luego con las transmisiones como productor deportivo y en de fútbol de salón y fútbol sala, conozco al señor Ives García, conozco el proyecto de Guerreros, y ahí es donde siento que debo dar un paso hacia allá para enfocarme en ese objetivo, que era cambiar lo que Guerreros del Lago estaba haciendo hasta el momento, mejorar algunos aspectos porque yo le veía potencial. Y ha sido uno de los logros más bonitos, haber podido consolidar un proyecto como el de Guerreros, que haya sido campeón en 2013 y luego en 2015. Ahora bien, Edgar, esa dualidad de funciones, de responsabilidades. Fuiste en algunos años en Atel, héroe anónimo, esos que nunca se ven en cámara. Y después te paraste frente a la cámara. ¿Cuántos años ocurrió eso? ¿Cuántos años duraste en Atel frente a las cámaras? Bueno, detrás de cámaras estuve unos 2 años. Siempre como camarógrafo, editando, dirigiendo transmisiones, como productor, y ya después sí, el resto de años siempre en cámara de una u otra forma. Eran transmisiones de fútbol de salón, como digo, narrando fútbol sala, o comentando fútbol campo, o narrando fútbol campo, o haciendo labores de periodista de campo en transmisiones de fútbol. El programa que fue Edición Fútbol también, dedicado al fútbol nacional. Cualquier otra entrevista, actividad que se hacía en la red, también estaba frente a la cámara. Entonces recibí la confianza, y una vez que la recibí, gracias a Dios, pues siempre la mantuve hasta que salí de la organización en 2012. Ok, Edgar, una pregunta. ¿Qué fútbol te apasiona más? ¿El de campo, el de salón o el de sala? El fútbol sala. Tengo que responderlo rápido, como es este deporte, rápido, dinámico. Una vez que conocí el fútbol de salón y la narración, implementar el estilo de narración en el fútbol de salón y en el fútbol sala,
me enganché muchísimo. Me enamoré porque es un deporte muy rápido, que tiene muchas emociones, que se juega con mucha intensidad, y a mí me gusta ese estilo de narración. Entonces, narrar rápido me ha gustado siempre por la influencia de la narración de Colombia, que es muy alegre, que es muy dinámica, pero el fútbol colombiano te lo permite. A veces el fútbol venezolano es un poco más lento, es un poco más pausado, es el estilo de juego, es así. Y bueno, a veces me parecía un poco lento para mi gusto narrar. Todavía me cuesta un poquito adaptarme, ya que el fútbol sala es otra cosa. Entonces, me lo preguntas así inmediato, te respondo que el fútbol sala, sin duda. Ahora bien, Edgar, llegamos al 2002. Haces una maestría en la URB de gerencia empresarial. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Fue una experiencia muy buena, porque luego del paso por Guerreros del Lago, me di cuenta que habían aspectos de la gerencia. Yo fui considerado uno de los gerentes del equipo, porque era el gerente en el área de mercadeo y de comunicaciones. Y yo dije, si a mí se me presenta una nueva oportunidad de ser gerente, tengo que conocer muchas más cosas asociadas a lo que representa una gerencia, no solamente lo deportivo. Yo no quiero ser simplemente una persona que tiene cierta experiencia en el deporte o en la comunicación, que está en una gerencia, pero que no conoce sobre finanzas, que no conoce sobre administración, sobre estrategias de negocios, ¿ok? Sin más del FODA, por ejemplo, para poder analizar las fortalezas, las habilidades, las amenazas, las oportunidades en una organización, todo eso. Entonces yo sentía que tenía que encontrar más fundamento académico, y dije, bueno, lo voy a hacer no solamente, como no hay una gerencia deportiva específicamente aquí en Venezuela y aquí en Maracaibo, bueno, lo voy a hacer empresarial, es decir, que aplique para todas las organizaciones, porque todas las organizaciones tienen un eje principal que, independientemente de la acción, de la actividad a la que se dediquen, es un eje principal que es el que le da la estructura, que es el que le da la solidez, y que le da incluso la solvencia financiera, otras tantas cosas. Entonces dije, debo hacerlo, y lo hice, y me siento muy contento porque ahora también me desarrollo, además en un área empresarial, como gerente comercial y evaluación, y además es lo que todos saben que hago, pero esta es otra área en la que me he desarrollado y que me gusta muchísimo también. Ahora, Edgar, vemos esa preferencia que tú tienes por aquí dice Exio, te esperamos en diciembre en el Teatro de los Sueños, saludos. Mira, yo le agradezco mucho a Exio, gracias, porque Exio siempre está atento a los lives que hago de jugadores de fútbol sala, de personalidades de fútbol sala, está siempre atento. Y es una de esas personas que llevo en mi corazón, porque Mene Grande es un pueblo que amo. Lo amo porque vive en el futsal de una forma maravillosa, siempre lo digo, y me han invitado constantemente al evento que hacen allí, que es la Copa Arizona, que la hacen a fin de año, los hermanos Abou la organizan, y eso es una fiesta maravillosa, y el pueblo, la gente, ¿sabes, Wilfredo? Porque así como a las organizaciones lo hace su gente, las ciudades, los pueblos, los países lo hace su gente, no los políticos, lo hace su gente. Y Mene Grande es un sitio de gente buena. Entonces uno va para allá y se siente familia. Bueno, la tierra del gran Wilmito Cabarca, Wilmer Cabarca, matador. Sí, señor. Y la tierra de Henderson Suárez también. De Henderson Suárez, verdad que sí. Bueno, tuve la oportunidad de ir a Mene Grande varias veces de invitado, cuando estaba de fisioterapeuta de la absoluta Vinotinto, era que es un espectáculo ese torneo. No te puedo explicar lo que uno siente ahí. De verdad que tratan a uno como si uno fuera su alteza real, no sé, de verdad que es increíble, increíble. Tremendo y caluroso, un fuerte abrazo a la distancia, ese maravilloso pueblo Mene Grande. Ahora, Edgar, es que es inevitable que hablemos de esto como fanático del fútbol sala que eres, amante del fútbol sala. Guerreros del Lago, gerente de mercadeo y comunicaciones, Edgar Soler Dávila. Cuéntanos, porque ahora sí te adentraste de lleno, no solamente en esa organización, una organización como Guerreros del Lago
de la mano de Isidoro Viales García, Alfredo Domínguez y su persona y el grupo de jugadores y cuerpo técnico, se volvieron a ganar la afición del PEVA, una afición que estaba dormida desde el otrora Guerreros del Zulia, del fútbol salón profesional, a la cual formé parte. Ahora llegas a Guerrero del Lago, una organización nueva, el fútbol sala, pero tenía un proyecto serio que era quedar campeón. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de estar en Guerrero, narrando los partidos y después en la gerencia. Sí, bueno, yo narraba los juegos de Digarza, que fue la primera organización antes de ser llamado Guerreros del Lago, porque era la empresa del señor Euridiades García. Y así se inscribió con ese nombre, como eran torneos empresariales o era aprovechando el nombre del patrocinante, se inscribió en muchos torneos y ligas zulianas, incluso en la Liga Nacional de la Federación Venezolana de Fútbol. Luego, cuando viene esta oportunidad de crear el torneo superior de futsal con 6 franquicias, y se hace este proyecto de la mano de Karina Zafo, a quien admiro y respeto muchísimo por haber sido uno de los pilares para consolidar este proyecto y conseguir la alianza con DirecTV. Bueno, comienza un formato nuevo tratando de emular lo que había pasado con el fútbol de salón en los años 90, ¿no? En esas grandes equipos, por cierto, Guerreros del Zulia estuvo allí, Dragones de Carabobo, entre otros, Furias de Caracas, entre tantos otros. Y esa era la idea, ¿no? Retomar un poco buscando la profesionalización del futsal y de la mano de la televisión, con patrocinantes, con espectáculos. Y yo solo vi que necesitaba un poco de organización Guerreros, porque a mí me llamaba la atención ver al señor Euridiades García como presidente del equipo. Él lo disfrutaba, pero yo lo veía él cargando los balones. O sea, él era el utilero, él era el del transporte, él era el entrenador, él era el que contrataba a los jugadores, él era todo. Y yo decía, hay que organizarlo, porque aunque parezca mentira, cuando tú estructuras bien una organización, empieza a influir positivamente en todo. Y una organización deportiva no es solamente los resultados dentro de la cancha, eso está bien, y tienen que buscarse y tienen que lograrse. Pero cuando tú consolidas todas las áreas de una institución, entonces haces la conexión con los medios de comunicación, haces la conexión con la afición, haces la conexión con el jugador para que sienta identidad. Bueno, y eso lo fuimos construyendo, y mi proyecto fue ese. Yo lo presenté por escrito en el 2012 y yo lo hablé con el señor García y le expliqué, lo visualicé. Yo visualicé al Guerreros campeón, lo visualicé con su nuevo uniforme, lo visualicé con su nuevo escudo. Todos esos cambios los implementé. Cambio de uniforme, cambio de escudo, cambio de la mascota, creación de la página web, creación de las redes sociales, estrategias con los medios de comunicación, traer a Guerreros del Lago a jugar al Belisario Ponte y proponer también a Alfredo Domínguez como el gerente deportivo, también por recomendación de unos grandes amigos, como el caso de Carlos Borges, Almiro Bravo, Francisco Alcorta, que fueron amigos que me decían, ese es el hombre, Alfredo Domínguez tiene, y yo lo conocía, Alfredo, porque lo había entrevistado muchas veces haciendo los programas de fútbol para televisión y sabía de su trabajo como gerente con el Zulia Fútbol Club. Sabía técnico de Álvaro Guevara. Entonces yo decía, es cierto, este es el hombre que tiene que estar aquí. Y los tres hicimos un muy buen triángulo de trabajo desde el 2012 y de la mano de los entrenadores que pasaron por allí, ¿no? Asdrúbal Colmenares, el mismo, saludos a Tilson Vivas, que están desde Panamá, Chicho Chacón, que nos sintoniza de Ecuador. Y esa base de jugadores zulianos como Chicho, como Joan Quintero, como Paolo Sánchez, como Greidel Viterán, José Villalobos, entre tantos otros, que habían, algunos de ellos, no todos ellos, algunos de ellos habían tenido algunas diferencias antes con el señor García, habían tenido diferencias y se habían como dispersado, se habían ido a otros equipos y prácticamente los repatriamos y creamos un combo buenísimo con la visión deportiva de Alfredo y también el acompañamiento de Johnny Marín, que luego ingresa de capitán, pasa a ser entrenador, y todo fue ocurriendo muy rápido, y el crecimiento también de la afición, cada vez colmando más el Belisario Aponte. Un momento, te digo, Wilfredo,
y yo lo he dicho y lo he compartido en las redes sociales, de los momentos más trascendentales en mi carrera profesional. El 7 de octubre de 2013, cuando fuimos campeones, porque representaba mucho para el Zulia, y que bueno, un humilde servidor andino haya colaborado también junto con todo ese arsenal de gente que trabajó para lograr eso, pues fue maravilloso. Y ver las tribunas colmadas del Belisario Aponte, con aire acondicionado o sin aire acondicionado, no importaba cómo fuera, la gente abarrotaba el Belisario para ir a ver a jugar a Guerreros del Lago, para ver el espectáculo, para apoyar al equipo, y la gente creyó, y el que creyó lo disfrutó. Y bueno, imagínate, nosotros creímos que era posible y lo logramos en un momento mágico. Ha sido unos momentos más especiales de mi vida. Ahora bien, Edgar, ¿qué recuerdas de esa etapa? Yo tuve la oportunidad de estar en la última final. De verdad, ver ese Belisario Aponte a reventar, de verdad que es impactante. Guerrero del Sur, de verdad que rescató el Peva, porque el Peva estaba como dormido. Tremenda afición, de verdad que sí. Felicitaciones a ti, a Cedor Vial y al profesor Alfredo Domínguez, que todo lo que toca lo convierte en oro. Ganador a muerte. Entonces, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho del profesor Alfredo? Mi admiración y mi respeto. Edgar, ¿qué recuerdas? ¿Cuáles son tus mejores amigos en Guerreros del Lago? Grandes ¿Cuáles amigos. fueron? No, lo primero agradecimiento total al señor Erubiades García. Así como hace un rato te dije que tenía un especial cariño por el ingeniero Ricardo Bravo en la televisión, también agradezco muchísimo al señor Erubiades García, la bestia, porque un muchacho que llegó con un proyecto y que le dijo, mire, señor García, las cosas se tienen que hacer así, hay que cambiar. Y él fue muy abierto a eso, teniendo todo el reconocimiento que tenía como empresario y toda la trayectoria que ya tenía también en el futsal, que había empezado ya. Y él me dijo, Edgar, yo reconozco que como empresario soy un fenómeno, pero aquí he fracasado y no sé cómo lograrlo. Y yo voy a entregar ese proyecto en las manos de ustedes. Y creyó en nosotros y se dejó guiar y se dejó acompañar y nosotros aprendimos muchísimo con él. Entonces, le tengo un especial afecto al señor García, a Alfredo Domínguez, que ahí nos hicimos más amigos, porque yo tenía referencia a él y lo respetaba como un profesional del fútbol, pero ahí realmente lidiamos con todo, lidiamos con el día a día de una institución que todos los días te genera tensión, te genera reuniones, tienes llamadas, horas y horas de llamadas, solucionando cosas, solucionando cada inconveniente, atendiendo circunstancias, y eso era 24/7. Abandoné incluso un poco la casa, o sea, yo estaba a las 9 de la noche en una reunión, 10 de la noche en una reunión con el señor García, con Alfredo, un caso de un jugador, un caso con el cuerpo técnico, así que especialmente con ellos disfruté mucho y aprendí mucho y tuvimos muchas experiencias, muchas vivencias juntos. Pero también Johnny Marín, Edwin González, Nolan Rosales, Utilero, gran amigo, gran persona. Todos ellos, yo creo que, bueno, se me escaparán nombres, pero con ellos, Eduardo Rodríguez también, preparador de porteros, con ellos compartimos mucho, viajes, anécdotas, alegrías, tristezas, bueno, de todo, la pasamos muy bien, fue una historia muy bonita. Necesito 3 anécdotas que recuerde de Guerrero del Lago para finalizar ese capítulo de Guerrero. 3 anécdotas. A ver. Bueno, 3 anécdotas. Una anécdota importante fue, por ejemplo, haber colaborado en traer a Andrés Camilo Reyes. A través de mi papá lo contactamos y trajimos todo para traerlo por Cúcuta. Y bueno, eso fue un corre para que se pudiera coordinar todo la llegada de Camilo, para que mi papá fuera al aeropuerto. Dime. Ya nos vas a contar la otra anécdota. Bueno, quedan unos segundos, voy a hacer una pausa, cuelgo y volvemos contigo. Aquí en Edgar Armando.